Muy buenas, corredor o corredora. En este vídeo te voy a hacer la guía definitiva para que consigas tu mejor marca en la maratón de Atenas. Hace apenas unas semanas hice la maratón de Atenas y antes estuve informándome por internet y la verdad es que hay muy poca información sobre la maratón de Atenas, sobre ritmo, sobre cómo organizar la estrategia de carrera, porque es una carrera muy dura. Por si no lo sabes, es, bajo mi punto de vista, una de las maratones más duras del mundo, junto con Madrid y junto con Nueva York, pero esta especialmente tiene varias cosas que te iré explicando en el vídeo, que es muy importante gestionarla de la manera correcta para que consigas tu objetivo. Entonces, lo primero muy importante es antes de la carrera, que es el guardarropa. Este año han incluido una cosa que bajo mi punto de vista está muy bien, que es que los días previos tienes que dejar la bolsa que tú quieras recibir en el guardarropa. Anteriormente era muy sencillo, tú llevabas tu bolsa a la salida y luego te lo llevaban a la meta, pero ahora mismo no es así. Con esto te quiero decir que te recomiendo, para no tener que ir dos veces a la feria del corredor, es que cuando vayas a recoger tu dorsal, tú ya sepas qué ropa, qué camiseta, qué prenda de abrigo quieres dejar en la meta después, para que cuando te den la bolsa con el dorsal y todas esas cosas, pues tú ya montes allí tu bolsa y la entregues. ¿Por qué? Porque le pasaba este año dos cosas a muchos corredores. Uno, que ibas a lo mejor vestido de calle, tenías que volver a Atenas, que no está la feria muy cerca de la ciudad, tenías que volver al hotel, rellenar la bolsa y volver. Entonces pierdes muchísimo tiempo. Y otro problema es que las ediciones anteriores, como te he dicho, se podía dejar en la salida. ¿Qué pasaba? Que este año ha llegado gente con bolsa y ha tenido que ir corriendo toda la maratón con la bolsa porque no te recogían la bolsa. Así que primer aspecto súper importante, que lleves tu ropa en una bolsa normal, la cambies en la feria y la entregues allí. Lo segundo, es muy importante, es ser sincero contigo mismo en esta maratón. Una manera muy sencilla de saber qué marca quieres hacer en una maratón es hacer una media maratón antes. Yo en mi caso concreto hice la media maratón de Valencia 2 semanas antes e hice una marca de 1:38. Con esa marca de 1:38 se puede extrapolar, ¿vale? Existen calculadoras en internet gratuitas, ahora en pantalla te pongo la que a mí más me gusta, pones tu marca y tu tiempo en media maratón y si bajas un poquito te aparece qué marca harías en maratón. Esto es de forma teórica, pero más o menos con una marca de 1:38, 1:40, que es lo que yo tengo, podrías hacer 3:30 en una maratón. ¿Qué pasa en esta maratón con mi experiencia, que la he corrido y muchos años llevando a corredores? Pues que 15, 20 minutos como mínimo le tienes que sumar a ese tiempo. Es decir, que si yo teóricamente pudiera hacer 3:30, por la dureza del recorrido no vas a hacer menos de 3:45, 3:50. Con eso te quiero decir que no intentes de hacer la misma marca en Valencia o en Sevilla, que es llana 100%, a la marca que vas a hacer en Atenas, que seas consciente y que le sumes 15 o 20 minutos a la marca que tú quieras hacer. Aunque hayas entrenado para hacer 3:30, no puedes salir a hacer 3:30, tienes que hacer menos, porque durante todo el recorrido, durante esos 42 kilómetros, llegamos casi a los 400 metros de desnivel positivo, que para hacer una maratón de asfalto pues es mucho. Entonces, que tengas ese aspecto en cuenta, porque le pasa a muchísima gente que quiere correr al mismo ritmo en la carrera llana como Valencia o Sevilla en Atenas. Entonces, ¿qué pasa? Que acaban chocando contra el muro, acaban reventando y no acaban consiguiendo su objetivo. Así que, en mi caso particular, y es lo que voy a utilizar para explicarte este ejemplo, yo hice 1:38, luego podría haber hecho 3:30, sumándole esos 15-20 minutos me daría 3:45, 3:50, y yo salí demasiado precavido o me daba demasiado miedo y salí para hacer 4 horas, con la idea de que al final pues podría tener energía y acabar más fuerte de la cuenta, pero que esto lo tengas muy en cuenta porque no es una maratón llana y no es una maratón sencilla. Ahora te voy a ir explicando los distintos puntos claves que tiene la maratón para que lo vayas gestionando durante la carrera. Yo te voy a explicar mis ritmos al ritmo que yo quería para hacer 4 horas. Si tú quieres hacer 3 horas, si tú quieres hacer 5 horas, pues es tan sencillo como que hagas la regla de 3 y que lo ajustes a tus necesidades. Pero si de todas maneras no lo sabes o no entiendes, me lo dejas aquí en comentarios, ¿vale? Y yo
yo te intento de ayudar y explicártelo lo mejor posible. Lo primero sería la salida. La salida está en la ciudad o en el sitio de la maratón, ¿vale? Que es un poco raro porque claro, es la maratón, pero allí es donde empieza, entonces recibe el mismo nombre tanto la ciudad como la prueba, en maratón. Es un estadio, una especie de pista deportiva de atletismo. Te recomiendo que llegues con bastante antelación porque bajo mi punto de vista no hay muchos cuartos de baño. Entonces, si quieres entrar, te recomiendo que vayas con tiempo. También tienes que coger un autobús que viene desde Atenas a Maratón. Está muy bien porque ese autobús va por la misma carretera que tú luego vas a tener que hacer de vuelta. Entonces, si no te duermes en el autobús y puedes ir mirando por las ventanas, ya vas a ver el circuito que tú vas a hacer. Te recomiendo que llegues con bastante tiempo de antelación y luego allí pues vas al cuarto de baño, te colocas en tu cajón y haces un calentamiento. Muy importante los primeros 10 kilómetros. La carrera, esos primeros 10 kilómetros van en bajada. Entonces hay que aprovechar un poco esa bajada e ir más rápido del ritmo que tú quieras ir. Yo sé que esto, si lo escuchas y quieres correr una maratón, parece un poco suicida porque nadie quiere correr más rápido de su ritmo objetivo si luego no quieres chocar contra el muro, pero luego lo vas a entender. Aquí es muy importante correr un poquito más rápido. En mi caso particular, como yo quería hacer 4 horas, tendría que haber ido a 5:40, 5:41. En mi caso yo fui incluso a 5:10, 5:15, lo que significa que en esos primeros 10 kilómetros que van en bajada, yo tendría que haber hecho sobre el papel en 56 minutos. Pero yo te recomiendo que vayas más rápido. ¿Cuánto más rápido? Yo pensaba ir 2 minutos más rápido, es decir, en vez de hacer 56, hacer 54, pero todavía fui más rápido y en vez de 54 hice 52, ¿vale? Entonces aquí ya que tú sepas que yo le saqué 4 minutos de ventaja y luego, como verás en el resto del vídeo, aún así me faltaron minutos, ¿vale? Pero aquí es donde está la clave y donde mucha gente falla, que sale a un ritmo conservador para salir a su ritmo objetivo de 5:40 y luego cuando vienen las subidas, como no has compensado con ese tiempo extra que tienes guardado, en mi caso 4 minutos, luego no consigues la marca, ¿vale? Entonces los primeros 10 kilómetros, 20, 30 segunditos como mínimo más rápido de tu ritmo objetivo. Después del kilómetro 10 al kilómetro 17 es la siguiente parte que te voy a explicar. Primero sería del 10, 12 al 16, que va haciendo como una subida. Es, según la organización, la segunda subida más dura y más importante. Bajo mi punto de vista, yo no lo noté así. Es decir, fue una subida normal. También es cierto que llevan nada más que 15, 16 kilómetros, pero yo no noté algo súper duro y súper cansado ni que tuviera que perder el ritmo. Yo iba a ese ritmo de 5:40 y me encontraba súper cómodo. Y luego del 16 al 17 es una bajada súper grande y súper pronunciada, que es que no puedes frenar y se te van las piernas sola. Entonces, a mí personalmente no me parece una subida tan dura como se ve sobre el papel y luego, aunque te parezca dura, tienes esa bajada tan larga de más de 1 kilómetro que yo sin darme cuenta, por ejemplo, me puse a 4:40. Entonces, mientras que tú subas al ritmo objetivo, eso es lo que yo te recomendaría, a ese 5:40, incluso un pelín más despacio, luego puedes compensar en la bajada. De tal manera que la idea es que cuando llegues abajo a ese kilómetro 17, sigas teniendo pues 17, 20, más o menos la media maratón, aunque ya has empezado a subir un poquito, que tú sobre la media maratón todavía tengas un margen de esos 3, 4, máximo 5 minutos, ¿vale? Tampoco podemos ganar 10, 15 minutos porque si no hubieras reventado luego, pero yo te recomiendo que con esa subida, esa bajada y luego ese poquito de subida, que cuando tú llegues al 20-21, tú sigas teniendo tu margen de mínimo 2, 3 o incluso te recomiendo 4 minutos. Y ya después de esa bajada, enganchando con la media maratón, que es donde nos hemos quedado, ahora empieza la parte más dura. Aquí es muy difícil y sobre todo es mental, ¿vale? Es muy duro mentalmente, es una subida muy larga, ¿vale? Son casi 20 kilómetros de subida, todo el rato subiendo y cada vez que sube más empinado se pone y más duro es hasta el kilómetro 32, ¿vale? Es una parte muy dura de subida, que sepas que esos 20 kilómetros de subida son contando los primeros que te he dicho, esa primera subida, ¿vale? Pero esta especialmente
esencialmente son 10 kilómetros desde el 17, 18 hasta el 32, donde todo el rato va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y aquí es donde tienes que tener la mente muy fría e ir a tu ritmo objetivo, y cada vez que vayan pasando más las subidas, más despacio. Es decir, como igual que te he dicho que cuando vienes de ese 17 hasta el 20-21 vas a poder ir a 5.40, sin darte cuenta luego vas a ir a 5.50, 6, 6.10, 6.15, 6.20, incluso 6.30, ¿vale? En la parte de ese kilómetro 32. Entonces aquí es muy difícil gestionarlo porque no debes ir más rápido de lo que tú tienes planteado, tienes que sufrir y aguantar ahí y tener en cuenta que por muy rápido que tú corras, como la subida es tan larga, no puedes correr rápido porque vas a reventar. Entonces el truco está en fijarte tu ritmo. En este caso, yo ahora lo que te recomiendo es que empieces a tu ritmo objetivo, en mi caso 5.40, y vayas subiendo hasta 20, 30 y 40 segundos más lento de tu ritmo objetivo, ¿vale? Ya en el pico final que has visto en la gráfica, ese kilómetro 32, yo me llegué a poner un punto incluso hasta 6.5, 6.40, ¿vale? Que es un minuto más lento del ritmo objetivo. Por eso era muy importante lo que te he dicho al principio del vídeo, que tengas ese colchón. Yo quería tener 2 minutos de colchón, pero por la emoción del momento tuve 4 minutos de colchón y esos 4 minutos los perdí aquí. Es decir, que los 4 minutos del primer 10K, que fui más rápido, en la subida de este 10K fui 4 minutos más despacio. Y ahí es donde está la clave, en salir un poquito más rápido y luego en la subida no cebarte, ¿vale? Cebarte significa que no obligarte a mantener un ritmo sí o sí y esto es lo que tengo sobre el papel. No, escuchar a tu cuerpo y que si en vez de ir a 6.10, que era mi ritmo, pues voy a 6.20, es mejor eso a que te quemes y reviente. Y aquí es donde todo el mundo iba andando, iba reventando, no podían más, y es un tema mental, de que no puedes ir más rápido de tu ritmo objetivo, ¿vale? Entonces aquí es súper importante que trabajes el aspecto mental, que trabajes la cabeza para que asumas que vas a estar 1 hora, hora y media sufriendo y no puedes hacer nada hasta que llega el kilómetro 32 y solamente pensar que hasta el kilómetro 32, eso es lo que yo estaba haciendo, es donde está la maratón. Una vez que pases el 32, entre comillas, ahora te explicaré, termina la maratón, pero yo era todo el rato 1 kilómetro más, 1 kilómetro más, 1 kilómetro más, hasta el 32. Y esta es la parte más dura y que mejor tienes que tener controlada. A partir del 32, como ves en la gráfica, todo es bajada. Hay un par de picos de subida que ahora te explicaré, pero sobre la gráfica todo es bajada. A mí personalmente, y muchos corredores que la hicimos este año y la hemos visto, aparte el circuito siempre es el mismo desde los años de Filípides, para mí no bajaba, es decir, aunque tú lo ves en la gráfica y aunque tú ves que va bajando, en la realidad, en tus piernas, no sé si es porque llevas tantos kilómetros subiendo, porque es el kilómetro 34, 35, 36, no se siente que estés bajando. Con esto te quiero decir que no cometas el error que yo cometí de que yo iba todo el rato, como te he dicho hace un momento, pensando en el 32, 32, 32 y yo luego pensaba que ibas a bajar y te ibas a tirar a tumba abierta e ibas a ir a 4.30 sin darte cuenta. Aquí no. Aquí vas a tu ritmo objetivo y sufriendo y pendiente del reloj porque no puedes. Entonces, como una bajada que parece sobre el papel muy grande, pero en la realidad no se nota. Sobre todo entre el 32 y casi el 36, 37, todo eso es bajada, pero yo no lo noté en las piernas ni se notan las piernas. Y es como un falso llano, es decir, va hacia abajo, pero no se nota y tienes que tener cuidado porque a mí, por ejemplo, mentalmente estaba esperando unas sensaciones en las piernas de facilidad que no tenía. Y ya luego sigue bajando, hace una bajada impresionante. Ten en cuenta que hay 2 subidas, una es como de un puente que es horrible y luego otra que es como un supermercado. A mí se me quedó como la subida del supermercado porque a la izquierda tienes un supermercado, que son esos 2 piquitos que te señalo en la gráfica y son que vienes de bajada y de repente te meten pues 100, 200 metros de subida brutal y te parte totalmente el ritmo. Es algo muy rápido y aquí lo que yo te recomiendo es que las pases lo más rápido posible, es decir, que aunque no puedas más, como que pegues un sprint, llegues arriba
y ya luego pica hacia abajo y ahí sí realmente se nota, ¿vale? Porque, por ejemplo, la entrada al estadio, que es una calle de adoquines súper larga y súper recta, que ahí es donde empieza sobre todo el público, ahí le puedes dar toda la caña que tú quieras, ya luego tiras a la izquierda, hay un poco ahí de cruce con puentes y cosas así que tienen construido y ya entrarías en el estadio, ¿vale? Entonces, la primera parte a mí personalmente no me pareció tan fácil como parece en el gráfico, pero la segunda parte decía a partir del 36, 37, todo eso es en bajada con los dos piquitos y puedes recuperar mucho ritmo. Entonces aquí es lo ideal ir a tu ritmo objetivo o incluso un poquito más rápido si las piernas te dan. Pero en mi caso particular, como te digo, no tuve esas sensaciones de facilidad y fui directamente a 5.40, excepto la parte final del 37, 38, 39, que sí me fui acercando a 50 porque eran bajadas muy empinadas. Y ya luego en la entrada al estadio, que es lo más bonito de la prueba, es lo que más se disfruta con todo el ambiente, todo el público, y para mí, que soy un poco viejo, que sigo viendo maratones de hace muchísimos años, para mí las verdaderas maratones son las que acaban en los estadios, y actualmente, a día de hoy, es la única maratón que sigue acabando en el estadio. Eso, junto que es la primigenia, que es la auténtica, que es el circuito original, es una carrera que si quieres hacer maratones y realmente te gusta el atletismo, es decir, no eres una persona que va por las redes sociales para hacerse una foto, para hacerse una medalla, no, si quieres vivir de verdad que es una maratón, este es el sitio, porque es una línea recta, son 42 kilómetros rectos por una autovía, con todo el cariño del mundo, había gente, pero había gente a partir del kilómetro 32, ¿vale? Es decir, justo un poquito antes de la subida, todo lo demás no había nadie. Todo es una autovía y tú solo. Y luego no es un público de muchísima gente hasta que no llegas ya a Atenas. Entonces, esas subidas, esa soledad, que no hay nada, porque también tienen cortada la otra calle, entonces no hay coches. Es un poco duro mentalmente, ¿vale? Y es la idea de vivir esa experiencia original. Es una carrera que recomiendo muchísimo. Tienes los avituallamientos cada 2,5 kilómetros, te va a sobrar agua por todos lados. Hay muchísimos voluntarios y realmente si quieres correr la auténtica maratón, yo te lo recomiendo muchísimo. Así que si te ha gustado esta guía y te ha servido de ayuda, me ayudas dándole un like, suscribiéndote, y si tienes alguna pregunta o algo que no haya comentado, me lo dejas aquí en comentarios y yo te respondo encantado.